Y lo vamos a hacer todos juntos al mismo tiempo. Bueno. Ok, ya está. Bueno, entonces estas tres líneas dividen. Entonces, por ejemplo, todos han hecho crucigramas, ¿no? Aquí dice horizontales, dice B. Número de dos cifras igual a la suma de los dígitos de B vertical. O sea, B va a ser esto, el que empieza en B, de aquí para acá. ¿Sí? B es este número de dos cifras. Luego E. Número de tres cifras igual a A vertical. El E horizontal, este sigue siendo horizontal. Este debe ser la suma de A vertical más B horizontal más C vertical. ¿Sí? Los verticales B, número de tres cifras múltiplo de 99. Este es un múltiplo de 99. Y C, número de tres cifras, que es el cuadrado de D horizontal. Ok. Este C vertical es un número de tres cifras, que es el cuadrado de D horizontal. Y pues aparentemente no tenemos información porque de uno nos manda a la otra y de otra a la otra y de otra a la otra y necesitamos saber uno. ¿Sí? ¿Por dónde empezaríamos un problema como este? Que no parece tener ni pies ni cabeza. Por B vertical. Por B vertical. B vertical dice número de tres cifras que es múltiplo de 99. ¿Sí? A ver, díganme múltiplos de 99. ¿Cuál? 198. 198 es 99. 198. El siguiente. 297. En lugar de multiplicar, vamos a usar lo que hacemos en primaria para las tablas de multiplicar al principio, sumarle. Pero como sumar 99 puede ser complicado, mejor le sumo 100 y luego le resto 1, ¿no? Entonces el siguiente, ¿qué sería? 396. ¿Y el siguiente? 495. ¿Y el siguiente? 594. Ok. Y fíjense, ¿todos recuerdan el criterio de divisibilidad del 11? Sí. Ok, porque veo que ese es el que les ha costado un poquito de trabajo en las sesiones anteriores. Si es un número de dos cifras, el criterio de divisibilidad del 11, lo único que tienes que hacer es sumas las cifras salteadas, 1 y 8, 9, y me da el del medio, 2 y 7 es 9, 3 y 6 es 9, 4 y 5 es 9, 5 y 4 es 9. Y hay un patrón ahí que se va formando en los números, ¿no? Ok. Okay. Sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siempre va a haber patrones, algunos más ocultos que otros, pero siempre hay patrones. Parte de lo que ha hecho la matemática a lo largo de la historia es descubrir los patrones que hay y después tratar de explicar esos patrones, ¿no? Ok, entonces, ok, tenemos que esos son los números que pueden ir aquí. De horizontal, número de dos cifras igual a la suma de los dígitos de B vertical. La suma es constante, ¿no? Siempre es 18. Sí, 9 y 9, 18. 1 y 9, 8 también me da 18. Esto también me da 18. Esto también me da 18. Pues sí, porque por el criterio del 11, 7 más 2 me da el del medio 9 y el del medio siempre es 9. 9 y 9 es 18. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que B horizontal es 18 y B vertical es 198. ¿Todo el mundo entiende por qué? Sí. Ok. Entonces ya tenemos un primer inicio para este problema. ¿Sí se entendió cómo sacamos esta parte?
Si alguien termina los problemas, pues me pide, me manda un mensaje y le envío más, ¿sí? Yo no tengo el archivo. Profe, Ajá. ¿ya mandó el archivo de lo que vamos a hacer hoy o Ah, no? lo mandé aquí para que lo abrieran en el chat. No se los envié el día de ayer. Ah, es que no llegué un poquito más tarde. Ah, ok. Entonces te lo vuelvo a enviar. Gracias. Por nada. ¿Ya les llegó? Sí. Ok, bien. A ver, entonces ya logramos llenar esta y esta. Aparentemente no había información, pero ahí estaba. A ver, vamos leyendo las que faltan. Número de 3 cifras igual a A vertical. Ok. Más B horizontal, más C vertical, ok. Número de 3 cifras. Este número es el cuadrado de este. ¿Se te ocurre alguna idea, Camila? Pues sería como en el cuadrado que dice D, ir poniendo números y hacer prueba y error hasta que nos dé un número que inicie con 8. Ok. Entonces, ¿cuál es el primero que se te ocurriría usar? 1, 19. 19 por 19, ¿no? Uh-huh. Ok, adelante. Ese es un primer intento. Y voy a insistir en esto. Cuando uno resuelve el problema, quítense la idea de que se va a hacer, de que, primero, quítense la idea de que lo van a entender a la primera. Un problema no se entiende a la primera. Y menos los problemas que no son de matemáticas, los problemas que son de la vida real. Un problema no se entiende a la primera. Por eso es tan importante la discusión y por eso es tan importante escuchar al que no está de acuerdo contigo, porque él tiene otro punto de vista del problema que a veces es muy importante para encontrarle la solución. Ya tengo el resultado de Oh, esa parte. ok. Sí, Diego. ¿Ya llenaste todo el crucigrama o te refieres al resultado de esa parte? Sí, de esa parte. Ah, ok. ¿Cuánto sería? En D sería 29 y en C 841. Ok. Fíjense, 19 por 19. Supongo que hiciste las multiplicaciones, ¿no? Vamos a Sí. hacer las 3 multiplicaciones. 39 por 39. Voy a hacer primero 19 por 19. Espero que ustedes ya la hayan intentado. 9 por 9 es 81, llevamos 8. 9 por 1, 9 y 8, 17. Y 1 por 19, 19. Pues esto me da 1, esto me da 7 y 9, me va a dar 16, da 361. Pues este no puede ser porque yo quiero uno que empiece con 8, ¿no? Si hago la segunda multiplicación, 9 por 9, 81. 9 por 2, 18. Y 8 creo que son 26. 2 por 9 son 18. Y llevamos 1. Y 2 por 2, 4 y 1, 5. Y esto me da 1, 6 y 8, 14. 841. Ah, este funciona. 39 por 39. Yo sé que no va a funcionar. Porque yo sé que 30 por 30 es 900. Y ya se pasa del 800 que necesito.
Entonces, como dijo Diego, pues aquí es 29 y aquí es 841. ¿Sí? ¿Sí? ¿A todo el mundo le queda claro? ¿Cómo sacaste tú los números, Diego? ¿Multiplicando o abreviaste de alguna manera? Y los multipliqué. Ok. Bueno, ya. Solo que Mm. empecé como que desde 39 y como vi que era un número más grande, pues solo supuse que tendría que ser 29 Ajá. porque no se saca mucha diferencia. Sí, ok. Está bien. Intentaste el 29 y el 29 funcionó, ¿no? Ok. Christopher, ¿se te ocurre una idea para lo que falta? Pues estoy analizando esto. Ujú. Ya tengo el resultado. Ok. Dales una sugerencia, Camila. Sumar lo que dice Falta de, eso, ¿no? ajá, de A vertical más B horizontal más C vertical. Y Entonces, como no tenemos A vertical, entonces solo B horizontal y C vertical. B horizontal, 18, y C vertical, 841. ¿Mm? Hay que llenar esa suma, ¿no? Sí. Adelante, les damos unos segunditos para que los que no han terminado de hacer la suma, hagan esa suma. Ya lo tengo, profe. Ok, muy bien. ¿Lo puedes terminar, Camila? Sí. La suma de 841 más 18 es 859. Y vi que en E había 81. Entonces supuse que iba a ser 881. Ya que en A vertical son solo dos números, o sea, un número de dos cifras. Ujú. Entonces resté 881 menos 859. Y sí coincidió el 2. Entonces, porque esa resta da 22. Ujú. Entonces en E va un 8 y en A un 2. Ok, sí, sí es 2, ¿verdad? Aquí. Y aquí va el 8. No, era 800. Por este 81 de aquí, ¿no? 881. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, vamos a revisar otra vez el problema. Fíjense, al principio, cuando uno ve un problema, no parece tener, no tenemos ni de dónde agarrarnos al principio en muchas ocasiones. Pero una vez que lo revisamos, nos damos cuenta que en realidad el razonamiento, bueno, ya a segunda vista ya no resulta tan complicado. A ver, fíjense. Primero, voy a ver, ya está borrado. Primero, lo que hicimos fue, ya leyendo toda la información, ver que teníamos un número de 3 cifras que es múltiplo de 99. Los otros nos dan demasiadas opciones. Entonces no podíamos, no nos convenía empezar con eso. Teníamos varias incógnitas y aquí al menos, aunque sí nos va a dar varios resultados, son resultados fáciles de obtener. Son estos, ¿no? Excepto el 99, porque no es de 3 cifras. Entonces, y vimos que la suma era 18. Siempre. Entonces ya teníamos aquí el 18, ¿no? Ya teníamos con el B horizontal era 18. Y como B vertical empieza con 1, la única opción que empieza con 1 es el 198.
Y teníamos que este número al cuadrado es nos debe dar el C vertical. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Hicimos las multiplicaciones, pero podríamos abreviarlas pensando, ok, 30 por 30 es 900, ¿sí? ¿Por qué 30? Como este número termina con 9, estoy redondeando. 30 por 30 es 900. Entonces, perdón. De horizontal es menor que 30. Y como 20 por 20 es 400, de horizontal es mayor que 20. Si vale menos de 30 y más de 20, pues nada más me da como opción que esto sea 29, ¿no? Y no puede ser ninguna otra. Acotar es muy importante. 29. Y si le vamos al cuadrado 29, es 841. ¿Sí? Y ya tenemos 841 por este de aquí, más 18 más algo, más un número y un 2. Ok, esto sí me da, y me debe dar 81 aquí. Pues esto es 8, 9, 10, 11, llevamos una, 4, 5, 6 y 2 son 8. Entonces aquí debe ir un 2 y aquí un 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No hay problema con esto? Sí. Ok. Bueno. El problema 2, me gustaría que fuera alguien que no haya participado todavía, que nos lo explique cómo hacerlo. Ahí tienen varios problemas de divisibilidad. Estos deben ser más o menos rápidos. Ya lo tengo el 2. Ok. Bueno, sí, pero tú ya explicaste alguno. Entonces, corazón, ¿se te ocurre algo para el problema 2? Bueno, inténtenlo unos minutos y ahorita me dan sus ideas. ¿Sí? Profe, Ujú. mire, la verdad no estoy segura y probablemente sea un método como muy para primaria, pero bueno, tal vez, bueno, como dividimos entre 9, pues entonces si multiplicamos el número que da igual por 9, pues debería de dar un resultado parecido, ¿no? Ajá. Entonces, Entonces, ¿de una multiplicación en lugar de la división? pues yo haría eso.
Adelante, adelante. Finalmente, esos son ideas de álgebra y está bien. Lo que vas a hacer es multiplicar un número que termina en 444 por 9 y te debe dar un número que termina en 1996. Adelante, haz la multiplicación. Y es muy buen método. En lugar de hacer una división, hacer una multiplicación. Claro que sí. No, deme un segundo, profe. Ok, déjenme mandarles el link por si quieren ir apartando su problema. Ok, les mandé el link para que aparten su problema. Entran aquí, nada más. Bueno, ahorita reescribimos. Nada más asegúrense de entrar a la carpeta que dice agosto 2. A la pestaña que dice agosto 2. Si se anotan aquí, son los problemas que estábamos resolviendo ayer. Hoy les mandé unos diferentes, entonces nada más ahí me anotan. ¿Cuáles ya hicieron? Ok. Ya está. Ok. Profe, ¿Mm? podría ser pues, en la multiplicación, que fuera en la última, ay, ¿puede escribir la multiplicación de nuevo, por favor? Sí. Ok. X por X444, X 1444 multiplicado por 9 me debe dar X 1996, ¿no? Ajá, la X de abajo del resultado sería un 2 y también las dos son 2. Sí, Sí, deben ser iguales los dos números. Entonces, sí, si te son. dieron las dos, esa es la respuesta. Adelante, ¿nos explicas entonces tu método? Sí. Bueno, perdón. Fue, pues, ¿cómo hice la multiplicación? Pues nada más. Yo sabía que, pues, como 9 por 4 es 36, entonces, pues, se le sumaría a los dos 9 de aquí abajito, en lugar de 36 más 3 por 9, ¿no? Entonces, la X tendría, no puedo rayar, profe, así que no le puedo Ok. explicar con rayitas. Bueno, 4 por 9, 36, 6 y llevamos 3. Eso me estabas diciendo, ¿no? Ajá, 9 por 4, 36 y 3, 39 y llevamos 3. 9 por 4, 36 y 3, 39 y llevamos 3. exacto. Ujú. Y para, pues, tiene que ser el resultado de dos cifras, porque pues tiene un 1 y aparte está la X. Ujú. Y pensé, pues si 9 por 2 es 18, 19, 20, 21, pues entonces es 2. Y ya está. Entonces X vale 2, ¿sí? Y es una opción válida. Hay mucha gente que resuelve este problema poniéndole, a ver, ¿qué pasa si divido esto entre 9? No funciona, divido este entre 9
Perdón, 996. Y sí funciona, ¿sí? Ya con el 2. Y funciona todo. Está bien, hacerlo con división o multiplicación está bien. Camila, ¿tú cómo lo hiciste? Yo hice lo de la división de prueba y error. Ajá, ok. Es una buena opción haciendo la división. ¿Alguien lo hizo de otra forma, sin multiplicar o sin dividir? Ok, se vale, es correcto multiplicar y dividir. Fíjense algo muy importante. Si estoy dividiendo entre 9 y me da un número exacto, ¿qué tiene de especial este número? Pues es divisible entre 9, ¿no? Eso es por así decirlo, la definición. Un número es divisible entre otros y al dividirlo te da entero. Pero fíjense lo que hicieron. 9 divide a 1996, ¿sí? Bueno, a X 1996. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad del 9? Que sus cifras sumen 9, un Ajá, múltiplo de 9. un múltiplo de 9, ¿no? 9 y 9, 18. Y 6, 24 y una, 25. Entonces, ¿cuánto debe valer X para que la suma sea múltiplo de 9? 2. 2, para que me dé 27. Ya está, ya terminé usando criterios de divisibilidad. ¿Sí? Y fíjense, algo que les había dicho, la divisibilidad, habíamos dicho, si A divide a B, en este caso, si 9 divide a 1990, a X 1996, decimos, hay un número C, K, P, el que sea, pero un número entero que multiplicado por A me debe dar el valor de B. Y aquí lo que estamos haciendo es eso, usando la definición de divisibilidad, aunque no nos demos cuenta. Estamos diciendo, cuando ustedes hicieron la multiplicación, están diciendo, es que este número es 9 multiplicado por este número. ¿Sí? Básicamente la definición de divisibilidad lo que te dice, pues despéjalo y reacomódalo, pero vas a tener que ponerle una letra más aquí para que lo pongas como una multiplicación. Hay una multiplicación por un número que todavía no conoces. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí se entiende esa idea? Hola, 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 hola. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí va entonces. Vamos a hacer un repaso rápido de los criterios de divisibilidad, porque sí me interesa que los tengan muy bien, bien, bien memorizados. Ok. Vamos a tener... Y veo que está fallando un poquito de eso. Ok. Les había dicho, por ejemplo, que tenemos los números, a ver, ya me perdí, permítanme. Es que no he cerrado las carpetas de hace rato y ya tengo un montón aquí abiertas. Ok. A ver, habíamos dicho que los números, por ejemplo, si digo C, D, E y le pongo una línea, ¿qué quiere decir eso? Deja de ser una multiplicación de 3 números. Eso ya dice un número de 3 dígitos. Y les había dicho que esta notación nos sirve para anotar las cosas, pero no es esta la que nos sirve para hacer operaciones. La que nos sirve es decir, la C está en las centenas, la D está en las decenas y la E está en las unidades, ¿sí? Si yo les pongo este número P, Q, R, S, T, y esto le llamamos expansión decimal. ¿Cómo quedaría esto escrito con su expansión decimal?
10.000P, 1000Q, 100R, 10S y T. 10.000P más 1000Q más 100R más 10S más T, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, bueno. Normalmente uno no tiene tantos, uno no sabe cuántos números, bueno, en este caso, cuando tenemos un número de 5 dígitos, ya sabemos de qué tamaño va a ser, cómo lo vamos a escribir. Pero normalmente los matemáticos lo que tratan es de escribirlo todo, así hasta para decir, ok, tengo un número grandototote, ¿no? Todo número entero se puede expresar de la siguiente manera. Así. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Tengo un montón de dígitos aquí, pero depende de la posición de los dígitos, va a estar multiplicado. Lo que había, por ejemplo, un número de, si yo digo A3, A4, perdón, A3, A2, A1, A0, entonces esto sería 1000 por A3, ¿no? O A3 por 1000, como lo quieran ver. ¿Sí estamos de acuerdo? Más 100 por A2, ¿sí? Más 10 por A1, por A sub 1, más lo que valga A0, ¿sí? ¿Por qué lo escriben los matemáticos con esos subíndices? Ah, bueno, ¿cuántos ceros hay aquí? 3, ¿no? ¿Cuántos ceros hay aquí? Aquí. 2. Se escribe de esa manera para que la cantidad de ceros coincida con el subíndice, ¿sí? Y aquí, pues, ¿cuántos ceros hay? Ninguno. Ah, bueno. ¿Sí se acuerdan que 10 a la 0 es 1? Por eso estamos escribiendo A por 10 a la 0. Ah, esto va a ser 1. Ok. 10 a la 1 es 10. 10 al cuadrado va a ser 100. 10 al cubo va a ser 1000. Por eso se escribe de esa manera el número, ¿sí? Si ahorita les cuesta un poco de trabajo, poco a poco lo van a entender, pero sí me interesa que sepan que se escribe de esa forma. A ver, ¿cómo reconocen que un número se puede dividir entre 10? Si termina en 0, Ajá. Y eso se dice de esta manera. ¿Un número se puede dividir entre 10? Sí, solo si termina en 0. ¿Sí? ¿De acuerdo ahí? ¿No hay problema con eso? ¿Sí se entiende todo lo que estamos escribiendo aquí? La notación y el enunciado. Ese es el criterio de divisibilidad del 10. Si el número termina en 0, yo sé que se puede dividir entre 10. ¿Sí? Ahí no hay problema, ¿verdad? Está fácil. Pero ¿cómo se escribe eso con símbolos? Se va a escribir así. Lo que quiero es que aprendan a leer esto, porque se va a volver muy importante, sobre todo si empiezan a participar en concursos más arriba. 10 divide a un número, no importa la cantidad de cifras. Sí, solo sí, A0, o sea, el primer dígito, es un 0, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo logra leer esta simbología? ¿Tienen problemas? No. ¿No tienen problemas o no la pueden leer? Yo sí lo entiendo. Ah, ok, bien. Entonces, ¿y el criterio del 5? ¿Cuál es el criterio de divisibilidad del 5? ¿Cómo reconocemos si un número se puede dividir entre 5 así rápidamente? Si termina en 0 o en 5 el número. Ok. Entonces, un número es divisible entre 5 sí, solo sí, termina en 0 o en 5, ¿sí? ¿Qué quiere decir un solo sí? Que se cumple en dos direcciones. Si un número termina en 5, en 0 o en 5 es divisible entre 5, y si un número es divisible entre 5, termina en 0 en 5. El sí solo sí quiere decir y no hay excepciones, ¿sí? Y con símbolos quedaría escrito de esta manera.
¿Sí logran entender esa simbología todos? ¿Alguien tiene dudas con él? ¿Todo bien? ¿Todos lo entendieron? ¿Sí o no, por Sí. favor? Ok. Sí. ¿El criterio del 2 cuál es? Si el número termina en par, ¿no? Ajá. Entonces, y se escribe, y va a ser un número es división entre 2, sí, solo sí, termina en cifra par. Y con simbología se escribe de esta manera, ¿no? Hay 3 tipos de criterios de divisibilidad. Los que se fijan en las terminaciones, los que se fijan en la suma de dígitos y los otros, ¿sí? Después vamos a ver con más detalle los otros. Ok. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad del 4? Adelante, se lo deben saber. Si las últimas dos cifras del número se pueden dividir entre 4, ¿no? Ajá. Si el número formado por las dos últimas, por los dos últimos dígitos es múltiplo de 4. Y entonces eso se escribiría 4 divide a n menos 1, etcétera, hasta a1, a0. O sea, un número de n más 1 cifras. Sí, solo sí. 4 divide al número formado por las dos últimas cifras. ¿Sí? A ver, me interesa que si hay dudas me digan claramente la anotación. Pero creo que no hay problemas con la anotación, ¿no? ¿Y cuál es el criterio del 8? Si las últimas Eso tres es- cifras del número terminan, se pueden dividir entre 8, ¿no? Es un número formado por 8, ¿sí? Bueno, fíjense, hay una secuencia ahí entre 2 y cifras a observar. Bueno, entre 2 nos fijamos en la última cifra. Entre 4 nos fijamos en las dos últimas cifras. Entre 8 nos fijamos en las tres últimas cifras, en el número formado por las tres últimas cifras. ¿Qué número sigue en esta secuencia? 2, 4, 8. 16. 16. ¿Y qué número sigue en esta secuencia? 1, 2, 3. 4. 4, ¿sí? Bueno, esto parece brujería, pero si lo pensamos como exponentes, 4 es 2 al cuadrado, 2 es 2 a la 1, 8 es 2 al cubo, 16 es 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, ¿sí? Entonces resulta que en las potencias de 2, la cantidad de cifras que debemos observar coinciden con el exponente que va a tener el número. Si yo quiero saber si un número es divisible entre 32, solo debo fijarme en las últimas 5 cifras del número. Debo hacer una división de todos modos, ¿sí? Pero ya queda, pero es una división de números más pequeños, ¿sí? Ok, estos son los que tienen que ver con terminaciones. Ahora, el criterio del 9, ¿cuál es el criterio del 9? que El la del suma 9, de los dígitos la suma de de un sus dígitos es múltiplo de 9, y el del 3 es que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3, ¿sí? ¿Cómo quedaría escrito con símbolos? A ver, inténtenlo escribir con símbolos, con simbología de esta forma. ¿Por qué no me deja copiarlo? Podemos escribir ¿En la pantalla? o dices que lo escribamos en nuestra libreta. Sí, bueno, díganme cómo lo escribirían, cómo quedaría esto escrito. 9. Divide a todo un número, sí, solo sí. 9 divide ¿a qué? A la sumatoria de todos los AIs desde A0 hasta AN.
Ok, ya esa es la forma más elegante de ponerla, ¿no? Como no quiero meterme ahorita en problemas de sumatoria, porque no sé si todos lo conocen, pues lo voy a poner, voy a escribir así la suma como tal. Entonces tendríamos que sumar A sub n, o sea, el dígito, el inicial, más a n menos 1, o sea, el otro dígito que está ahí, y seguir sumando hasta que los 3 puntos suspensivos quieren decir sigue, 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 etcétera, 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 hasta que sumemos A2, A1 y A0 sin excepción, ¿sí? ¿Se entiende eso? No es más que decir con símbolos. Algo que tiene que aprender uno en matemáticas es a releer lo que ya dice con palabras, ponerlo con símbolos, ¿sí? ¿Sí se entiende a grandes rasgos esto? ¿Sí? Sí. Hola, 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 hola. ¿Sí? Ok. Sí. Ahora, el del 3, pues sería una variación de esto. Y me interesa el del 11, entonces. A ver, ¿qué tenemos que hacer para el criterio del 11? Por ejemplo, tengo este número. Déjame inventarme uno rápidamente. Ese número. A ver, ¿es divisible entre 11? Ok, me interesa que lo intente hacer alguien que no se acuerde bien del criterio del 11. Para nada es ponerlos en evidencia. Es nada más para que hagan el intento, no se preocupen. Ok, bueno, alguien que aplique el criterio del 11 ahí. Adelante. Quien sea. Yo. Adelante. Creo que aquí lo que tendríamos que hacer sería, no puedo rayar en la pantalla, no me dejó ni en la otra reunión, sería sumar el 12, el primer 2, el segundo 5, el primer 4, el tercer 5 y el único 1. Luego tendremos que sumar el primer 5, el primer 6, el Así. segundo 4 2, 5, y el otro 2. 4, 5, 1. ¿A esos te refieres? Sí, hay que sumarlos. Ok. 2 y 5, 7 y 4, 11. Dan 5, 17. 16, dan 17. Ok, ajá. ¿Y luego? Y luego de ahí y luego sería ahora sumar los otros números que quedaban. 11, 15 y 2, 17. ¿Y luego qué hacemos? Y luego sería restar un número por el otro. Y sería 0. El 0 es múltiplo de todos los números. 0 es múltiplo de 11. Si la Sí. resta de esos números salteados es múltiplo de 11, el número es múltiplo de 11. Parece magia. Hace mucho conocí a alguien que me decía que cómo podía perfeccionar su forma de ganar la lotería. Y lo que él hacía es poner la fecha en que estábamos. Por ejemplo, hoy que es 3 o 2, no estoy seguro. Creo que es 2 de agosto. Es 08, ¿no? 02, 08. 08 del 20, todavía estamos en 2023, y luego ponía la otra fecha y luego empezaba a sumar números
y luego lo restaba, hacía todo un proceso numerológico. Y me decía que sí se había ganado algunos premios, pero yo como matemático, ¿cómo le podía ayudar a perfeccionar su procedimiento para ganarse el número de lotería? Hay mucha gente que cree que las operaciones se hacen así de forma mágica. No, esto tiene una razón de ser, está oculta. Yo creo que mañana ya que veamos algo de congruencias, vamos a ver por qué funciona este criterio. Pero los criterios tienen que ver, no es solo magia, tienen que ver con varias cosas muy importantes de los números, pero por lo pronto me interesa que lo puedan aplicar. ¿A todo el mundo le queda claro cómo aplicar el criterio del 11? A quien no le quede claro, diga no y vemos algunos ejemplos. Sí, la aplicación es nada más eso, sumar los números en forma salteada, los que están en posición par y los que están en posición impar, restar esos dos resultados, y si el resultado es múltiplo de 11, el número era múltiplo de 11 originalmente, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo va bien? ¿Sí funciona? Digo, sí, Sí. sí, ¿queda claro? Ok. Sí. Ahorita les mando el apunte que hicimos de los criterios de divisibilidad. Pero entonces, vamos a seguir trabajando en los problemas, en estos. Si alguien ya termina los Profe, problemas que estamos trabajando rápidamente. ¿Sí? ¿y cómo sería la forma simbólica del criterio del 11? Ok. Esperaba que no me preguntaran eso todavía. Nos convendría poner la notación de sumatoria, pero sí lo podemos hacer de otra forma. Lo podemos hacer. Ok. Le estoy sacando a usar la notación de sumatoria porque no todos se la saben, pero quedaría de esta forma. A ver, esto es 2, 4, ya tengo el 9, aquí tengo el criterio del 11. Entonces, siempre va a ser. Ok. Ok. Una manera de escribirlo sería esta, y hay que tratar de ahorrarnos 11 divide a un número tote. Esto quiere decir número tote. Si 11 divide, ok, y aquí la duda es, ¿esta es la posición par o la posición impar? Depende de la cantidad de los dígitos. Entonces voy a usar este truco. Voy a decir, tengo que sumar a 0. Al cabo sí sé que debe empezar aquí con un número que estoy llamando a sub 0, ¿no? Y a ese, ¿cuál le debo sumar? El, A este, ¿cuál le debería sumar si tengo un número? Si son salteados, ¿cuál es el siguiente que tomo? A sub 2. Ajá, a sub 0, a sub 2, a sub 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a eso lo puedo poner entre paréntesis para decir, hago toda esa suma. No es la forma más elegante de ponerlo, lo elegante sería usar la simbología de sumatoria, y le vamos a restar la suma de a sub 1, y si agarro a sub 1, ¿cuál es el siguiente que voy a tomar si están salteados? Ok, ¿qué sí tienen que aprender a escribir? A sub 0 y este es a sub 1 y este es a sub 2 y este es a sub 3 y este es a sub 4 y este es a sub 5, a sub 6 y sigue, ¿no? Entonces, cuando agarre a sub 1, ¿cuál es el otro que debo sumar aquí? ¿A sub 3? Ajá, a sub 3, porque lo estoy haciendo salteado, ¿no? Y el siguiente, A sub 5. ajá.
Y así, sumando todos los números, ¿sí? Por eso muchas veces el criterio se enuncia, un número es divisible entre 11 si la diferencia entre la suma de sus dígitos en posición par y la suma de sus dígitos en posición impar es múltiplo de 11, ¿sí? ¿Sí? ¿Más o menos quedó claro con símbolos? No es la forma más elegante de hacerlo, pero se entiende, ¿no? Ok. ¿Sí queda claro? Sí, sí queda claro, profe. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos a los... Regresemos a los problemas. Ok. A ver, el 3 debe ser rápido y me interesa que lo expliquen sobre todo los más jóvenes aquí del grupo. Los que sean de primero de secundaria o los que sean de segundo, que todavía tengan un poquito de dificultad con los criterios de divisibilidad. Yo creo que con estos problemas ya queda claro cómo se usan. ¿Yo le puedo explicar, profe? Sí, digo, aunque creo que tú sí has participado varias veces, me gustaría ir a alguien más, pero no, está bien. Sí te damos chance. A ver, ¿alguien más se quiere animar Yo, a explicar el 12? Ok. Bueno, ahorita, si tu método es diferente, Diego, ahorita lo explicas. Sí, creo que fue Diego quien había pedido, ¿no? Primero. entre más procedimientos, mejor. Ok. A ver, Valiente, ¿te animas entonces a este? Sí, creo que ya lo entendí. Ok. Entonces, ¿cuál es el criterio del 12? A ver, solo que no puedo escribir, entonces Ok. no sé cómo rayarle la pantalla. Lo primero que hay que hacer sería saber cuál es el criterio de divisibilidad del 12, y ese es el criterio del 3 y del 4. Ujú. Ok. Y el del 3 es que la suma de todos sus dígitos es divisible entre 3, y el del 4 es que sus últimos dos dígitos son 0 o son múltiplos de 4. No. Bueno, sí. 0 ya es múltiplo de 4. Entonces, con que digas múltiplo de 4, ya estás abarcando que sea doble cero, ¿sí? Ok. Okay. Ujú. Entonces, el procedimiento que más nos hará hacerlo rápido sería primero el del 4. Entonces, iniciaríamos con un número que empiece con 5 de 2 cifras y que sea divisible entre 4, que sería 52 y 56. Ok. Y en ese caso nos conviene separarlo para hacer dos pequeños problemitas. Cuando termine con 2 y cuando termine con 6. Separarlo en casos nos ayuda a contar más fácilmente. Ujú. Ok. Ok, entonces serían 52 y 56. Empezamos con el de 56. Ahora vamos con el del 3, que sería la suma de sus dígitos, es divisible entre 3, que sería 3 y 6 es 9, ya es divisible entre 3. Y 4 y 5 es 9, ya es divisible entre 3. Entonces, solo nos quedaría un número, que podría ser 3, 6 o 9. Ok. Porque 3. ya los siguientes serían de 2 cifras. Ok. Te está saltando un número. Ah, y el 0. Sí, que el 0 no se les olvide. El 0 es un número por derecho propio, nadie se lo puede quitar. Ajá. Ok. Y ahora pasaríamos con el otro, que sería, pero en vez del 6, sería el 2. Ujú. Y sería lo mismo. Ajá. O sea, cambiamos en vez... Ah, ya vi. Es 3, 4, 0, 5, 2, 3, 4, 3, 5, 2, 3, 4, 6, 5, 2, 3, 4, 9, 5, 2. No, ahí hubo una falla. Ok. Ah, no, sí, cierto, se me olvidó la suma. Ajá. Sería 3 más 4. 4 más 5 es 9, ok. Ya es divisible entre 3. Y 3 más 2 es 5, que no es divisible entre 3. Entonces, los números candidatos para que ya sea divisible entre 3 sería 1, 4 y 7. Creo.
y volveríamos a lo mismo con el otro que sería 3, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 2. 3, 4, 7, 5, 2. Y son 7 números, esos 7 números, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, tu procedimiento fue prácticamente igual, ¿verdad, Diego? Sí. Ok. Te dejo uno de los siguientes, el que tú quieras. Bueno, fíjense, hay varias propiedades que estamos usando, que hemos estado usando de divisibilidad y que quiero que las hagamos bien explícitas. Bueno, tenemos, ¿qué quiere decir esto? A divide a B, ¿no? Y esto, ¿cómo se lee esto? Vamos, eso sí lo pueden leer. Ya sé. A divide a C. Ah, bueno, si A divide a B y A divide a C, entonces A divide la suma de los dos números. Y también si A divide a B y A divide a C, entonces A divide la resta de los dos números, ¿sí? Y esto lo hemos estado usando constantemente. Fíjense, porque lo que tenemos es, decimos, ok, queremos que A divida la suma de estos dígitos y nosotros usamos 3 más 4, 7, más 5, 12, más 2, 13. No, hice mal la suma. 14, ¿no? 3 más 4, 7 y 5, 12 y 2, 14. O sea, nosotros queremos que 3 divida a X más 14, ¿sí? Pero nosotros sabemos que 3 divide a 12. ¿Y qué es lo que hacemos en este problema? A ver si lo sumé bien. 14. Nosotros le podemos quitar 12 porque es un múltiplo de 3. 5 más 4 es 9 y 3 también es múltiplo de 3. Entonces, cuando yo reste estos dos números, queremos que 3 divida a X más 14 menos 12. Constantemente le estamos quitando múltiplos para hacer la operación más fácil, ¿sí? Entonces, eso se vale, quitarle múltiplos del número que ya queremos para hacer la operación más fácil. Entonces, nada más queremos que 3 divida X más 2. Entonces, ¿qué hacemos? 2 más 1 ya me da 3, más 4 me da 6, más 7 me da 9. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Entonces, una propiedad que debemos saber porque es muy importante es que si A divide a B, esa la deben de anotar en algún lugar. Si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a la suma y A divide a la resta. Entonces, muchas veces le ponen así, más menos. Ok, A puede dividir a la suma y A puede dividir a la resta. Ese más menos quiere decir que hay dos procedimientos que se pueden realizar ahí. ¿Sí? ¿Sí se entiende más o menos? Esta propiedad es importante y deben saberla. Okay. Bueno, a ver. El 4 ya implica el criterio del 11. Entonces, adelante. Yo lo puedo hacer, profe. Sí, le damos un poquitito más de tiempo a los demás. A ver, ¿cuál sería el criterio del 33? Que sea Es divisible. Ajá. Divisible entre 3 y entre 11, ¿no? sí. Ok. Adelante, inténtenlo un momento. Quien ya lo tenga, continúe con los demás problemas. Vayan a su ritmo. Vamos a darle velocidad a todo esto. Listo, Diego. Si quieres comenzar, adelante. Um, lo primero que nos dice es
Bueno, nos preguntan los valores de tomar A y B. Ahí lo que hice fue sumar de una vez 2 más 3 más 8. Y esto me iba a dar 13. Entonces, como queríamos buscar un múltiplo que fuera un múltiplo de 11, entonces A ver, A y B, ¿qué voy escribiendo? ¿Qué voy escribiendo? sí, A, A y, 2, A y B les di bueno, les di dígitos de 5 y 6. 5 y 6. A ver, No, perdón. ok, Era 5 y 8. 5 y 8, ok. Déjame, Entonces, déjame irme a una calculadora para hacer los cálculos si es necesario. Ok. A ver, entonces decidiste que A y B valieran 5 y 8. sí, o viceversa. 5 y 8, que valieran 8 y 5. Ajá. Entonces, como ya teníamos que 2, 3 y 8 era 13, entonces ya solo nos quedaba 5, 8 y 0. Y por lo tanto, iba a ser también 13. Y si lo restamos, nos va a dar un múltiplo 11. Sí, de 11. si sumamos los números salteados, tenemos múltiplos de 11. Está 13, 13, ¿no? Y tenemos los números salteados. Entonces suman 13 y 13. Con eso ya aseguramos que sean múltiplos de 11. Pero todavía hay un detalle ahí que hay que cuidar. Ujú. ¿Cuál es? Era el de que sean múltiplos de 3. Ajá. 8 más 2 nos da 10, más 5, 15, más 3, 18, y más 8, 26. Pero no es un múltiplo de 3. Ajá. Entonces, no nada más deben, no son iguales. Esos son divisibles entre 11, pero no entre 3. ¿Sí? ¿A todo el mundo le queda claro? Profe, tengo una duda en este problema. Ah, A y B tienen que ser diferentes o pueden ser similares. ok, entonces, igual que la sesión anterior, tener letras diferentes lo que implica son independencia entre ellas. Pero esa misma independencia Ok. les permite que sean iguales. Si pones A y B, lo que estás diciendo son dos números que sí pueden ser iguales. Si pones Sí. letras iguales, los números son iguales forzosamente. Si pones letras diferentes, los números pueden ser diferentes o pueden ser iguales. Puede cumplir cualquiera de las dos condiciones, ¿sí? Ok. Entonces, ¿sí ven por qué este no es divisible entre 33? ¿Todos? Es divisible entre 11, pero no entre 33. Entonces, esos no Mm, cumplen. Sí. Entonces, ¿sí ibas a preguntar algo, Diego? No, de hecho le iba a comentar sobre que, o sea, sí tengo dos números, Ajá. pero que tenía la duda de que si A y B si eran similares. Y Ajá. Entonces, pueden ser iguales. Sí pueden ser iguales. ¿le puedo decir mi otro número? Ajá, sí. Como no me daba con 500 con el 5 y el 8, entonces los tomé como uno. Y me iba a dar 2 y 3, 2 y 3 y 8 me iba a dar a 13. Y A1, B1 y el otro era 0, pues me iba a dar 2. A ver, Y el entonces, 2, sí, ¿qué números pongo entonces en A y en B? 1. 1 y 1. Ujú. Ajá. Entonces, como la suma de esos números iba a ser 2, entonces 13 menos 2 nos iba a dar 11, Sí, que es múltiplo de 11. sí, a todo el mundo le queda claro. Sí, el criterio de 11 nos pide sumar los números salteados. Estos números suman 13, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar para que sea divisible entre 11? O que estos dos números sumen 13, porque 13 menos 13 es 0, y 0 sí es múltiplo de 11, o podría ser que esos dos números dieran 11. 11 es múltiplo de 11, ¿sí? Y entonces estos números deberían sumar 2. 13 menos 2 es 11. Profe, tengo Ujú. una duda. Sí. A la hora de hacer la resta entre estos números, por ejemplo, entre el 5, 8 y 0 y 2, 3 y 8,
No importa en qué orden se coloquen. Ok, digamos que los pusiera en otro orden y me da 2 menos 13. ¿Cuánto es 2 menos 13? Menos 11. Y menos 11 es múltiplo de 11. Sí, Entonces, no importa el orden, ¿sí? No importa ok. cuál de resta es cuál. Entonces, tú los acomodas para que la resta te sea positiva, si eso te da facilidad, ¿sí? Ok. Ok. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y cuando hacemos estos números, aquí como daban 13, 13, 13 más 13 me da 26, y 26 no es divisible entre 3. Ninguno de estos va a funcionar, ¿sí? ¿Sí se sigue esa idea? Aquí, en cambio, si lo sumamos, como uno me da 13 y el otro me da 2, me dan 15. Si es múltiplo, 15 si es múltiplo de 3, el número completito es divisible entre 3 y entre 11. ¿Se entiende esa idea? Camila, Christopher, Corazón, David, Diego, Esteban, Sí. Oscar, Lupita. Sí. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Hay alguna forma de, como, no sé, si en algún concurso como que nos piden así como el número, no sé, es divisible entre tal número, como hay alguna forma de saber cuál es el criterio de divisibilidad o cómo lo Ok. podría hacer? Están los básicos. Nosotros ya platicamos el del 2, el del 3, el del 4, el del 5, el del 6, que es 2 por 3, el del 8, me salté el del 7, el del 9, el del 10, el del 11. Tenemos esos, ¿sí? Si es un número compuesto, lo construyes a partir de los que ya conoces, pero si es un número primo, el procedimiento puede ser largo y para eso hay que aprender congruencias. Ahorita platicamos el del 7. De hecho, el del 11 también se puede hacer de manera similar al del 7. Y el del 13 y el de todos los números primos son similares, nada más hay que descubrir un número ahí que está oculto y eso no es tan fácil. Pero básicamente lo que se hace en estos problemas es, mira, en los concursos, lo que te van a pedir depende del nivel en el que estés participando. Participas en un estatal, te van a pedir hasta el criterio del 11. 7 incluido, ¿sí? Y mucha gente no se sabe el del 11. Si ya es para un nacional, debes usar la notación que hemos estado viendo porque esa es la que te permite descubrir los criterios de divisibilidad. Entonces, ahorita estamos trabajando con los básicos, que es lo primero que necesitan. Sí, sí hay maneras de sacarlos, sí puede ser muy laborioso. Hay que conocer varias cosas más adelante para poderlo sacar. No sé si con eso te respondo un poquito tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, pues por lo pronto lo que hay que trabajar es con estos básicos y entenderlos bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer nada más la prueba, 121,308 entre 33, nada más para ver que sí se puede, sí se puede dividir. Ok, ahí está, sí, nos da 3,676. Y si en lugar de esto le decimos aquí hay un 2 y aquí hay un 0, ya está. Nos da 6,676, ¿sí? Los dos funcionan. En cambio, si divido alguno de estos, no va a funcionar, porque no cumplían con el criterio del 3. Me va a dar un resultado dividido entre punto 33, 3, 3, 3, 3. Si aquí le digo 5, 2, 8, $308 entre 33, no va a funcionar. ¡Pum! ¿Y por qué me da este punto 3, 3, 3, 3? Porque no es divisible entre 3 exactamente. Si yo hago la prueba con el 11, de hecho, fíjense, cuando hice la transformación aquí, me dijo, bueno, no, aquí me dice esto es esto entre 3, la simplifiqué, le saqué la onceava, pero ya no se puede dividir entre 3. ¿Sí? Entonces, ¿sí se ve cómo se usan los criterios para construir estos números? ¿Queda claro el criterio del 11 para todos? No se queden callados, me siento como Dora la Exploradora hablándole a la pantalla. Okay. Bueno, vamos haciendo. Perdón, profe, si lo estoy escuchando. Ok. Yo por lo Bueno, vamos haciendo los siguientes, entonces. ¿Puedo resolver el 5? Sí, adelante.
Bueno, pues como dice, ¿qué cifras pueden escribirse en lugar de X? Por lo tanto, sabemos que esta cifra tiene Creo que te estás alejando de tu micrófono y de repente se oye muy bajito. Por Christopher. lo tanto, esta cifra y esta cifra son iguales. Ujú. Entonces, vamos a ponerlo con guión. Guión 8, 2, 6, 9, guión 0. Tiene que ser divisible entre 60. Los criterios de divisibilidad del 60 tienen que ser divisibles entre varios números, pero principalmente tiene que ser divisible entre 4 y entre 3, principalmente. Ah, y también entre 5, pero eso se cumple porque esto ya tiene 0 votando, ya va a ser divisible entre 5. Entonces, para que sea divisible entre 4 y ya tenemos un 0, X tiene que valer o 0, o 2, o 4, o 6, u 8. Pero también tiene que ser divisible entre 3. Entonces, pues hay que sumar cuánto suma todo esto, excepto eso, porque no agrega nada. Y a eso le tenemos que sumar cualquiera de estos posibles números por 2. A ver, 8 más 2, 10, más 6, 16, más 9, 25. Entonces tenemos el 25 más, empecemos con el 0, más 2 veces 0, o sea, 0 es igual a 25, lo cual no es múltiplo de 3. Ahora intentemos con el 2. 25 más 2 veces 2, o sea, 4, es igual a 29, lo cual no es múltiplo de 3. Ahora, intentemos con el 4. 25 más 2 veces 4, o sea, en 8 da 33, lo cual sí es múltiplo de 3. Entonces, por lo menos ya tenemos una posible respuesta que es 4. Luego sigamos intentando. 25 más, esto en 2 veces 6, que es 12, es igual a 37, lo cual no es múltiplo de 3. Y por último, con el 8, 25 más 2 veces 8, o sea, 16, esto es igual a 41, lo cual tampoco es múltiplo de 3. Entonces la única posible respuesta es 4. ¿Sí a todo el mundo le quedó claro? Sí. Ok. Algunas variaciones de esto. Si yo quiero que este número, que X8269, X0, ok, este número, recordemos que cuando lo ponemos de esta manera, lo correcto sería ponerle la testa aquí arriba, la línea. Queremos que sea divisible entre 60. Una división es una fracción, ¿sí? Entonces yo lo puedo escribir de esta manera, 8269X0 entre 60, y esa fracción se puede simplificar un poquito, ¿no? ¿Lo divides los dos entre 10? Ajá, y le quitamos 0. Entonces yo lo que quiero es que este número que nos queda aquí sea divisible entre 6. Hice una transformación de mi divisibilidad, ¿no? 6 debe dividir a X, 8, 2, 6, 9, X. Ah, y entonces, como 2 por 3 es 6, 2 debe dividir a este número y 3 debe dividir a este número. ¿Sí se entiende toda la notación que estoy usando? Que en realidad uno lo que piensa, pues el 0 no me afecta, o sea, ya le saqué la décima, ya nada más tengo que dividir entre 6, entonces aquí puede ser 2, 4, 6, 8, ¿sí? Con eso ya cumplimos el criterio del 2. Y para el criterio del 3, pues lo que podemos hacer, dijimos que si A, en este caso 3, divide a todo el número, 3 divide al numerote,
le puedo quitar un múltiplo de 3. 3 divide a 9, lo puedo quitar. El 6 lo puedo quitar. 8 y 2 son 10, le puedo quitar 9 y me queda 1. Entonces quiero que 1 más 2x, que 3 divida a 1 más las 2x, ¿no? ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo ahí? Christopher lo que hizo fue todas las sumas y está bien. O sea, ya vio que los números sumaban 25. Yo le quité 24 y de esa manera me quité 1 más. Ya nada más tengo que checar 1 más los dos ceros. No, pues, no puede ser 0 porque aquí al inicio no puede ir un 0 en un número, ¿sí? 1 más los dos 2 sería 1 más 4. 1 más 6. 1 más 8. ¿Sí? Esto sería cuando fueran 2 y 2. Esto sería cuando fueran 3 y 3, 4 y 4. Esto cuando fuera 5 y 5, ¿no? Bueno. Y vemos que pues el único que nos da es este, que nos da 9. Entonces deben valer 4 y 4. No es necesario que escriban toda la notación si el concurso es de velocidad. Si es una etapa de solo respuesta. O sea, realmente lo que yo quisiera que hicieran es, ok, así, rápido, como lo hizo Jonathan, como lo hizo Christopher, perdón. Dicen x más 25, debe ser múltiplo de 3, ¿no? Entonces lo único que necesitamos es que estos dos, si son 25, ya me perdí. Sí. Entonces necesitamos que estos, a ver, ya no me, algo hice mal. No, sí. Y bueno, y X debe ser par, ¿no? Es que iba a decir, el 1 y 1 sí funciona porque nos da 27. Entonces, ¿qué número sumado a 25 me da un múltiplo de 3? Ya nada más hacemos los intentos, ¿no? Si X es igual a 2, si X es igual a 4, si X es igual a 6, si X es igual a 8. Entonces esta suma da 29, que son los números que tenía Christopher. Esta suma da 33. Esta suma da 6 más 6, 12 más 25, 37. Y esta da 8 más 8, que son 16 más 25, da 41. Y fíjense que extrañamente esto va subiendo de 4 en 4. Pues no, no es tan extraño porque tenemos dos números que van subiendo de 2 en 2. Entonces el único que nos sirve es cuando X vale 4. ¿Sí? ¿Todo mundo? Sí. Sí, maestro. Ok. Sí. Bueno. Ok. ¿Alguien que no haya resuelto todavía alguno y que se anime al 6 o al 7? Si lo pide, si nadie lo pide, puedo resolver el 6. Ok, sí, pero me gustaría escuchar a alguien diferente, que se anime a alguien. Si cometen un error, no importa. El 7, profe. ¿Quieres el 7? Ok. ¿Y quién se anima al 6? Pues yo, pero yo ya participé, pero nadie quiere. Ok. Ah, no, pero Christopher había dicho que sí. Sí, Christopher lo quiere, Valiente lo quiere. Mariana, ¿te animas?
Nayeli, Venimos aquí a equivocarnos para el día de un evento no equivocarnos. esa es la filosofía. Sofía, ¿te animas? Will, Yaira. A Will y a Yaira no los he oído. Perdón, se me traba un poco. ¿Qué problema? ¿Mandé? Es el 6, ¿no? Sí, el 6, sí. El 6. Ah, ok. Ujú. Bueno, si quieren yo puedo intentar. Ok, adelante. Ok. Entonces el programa dice, si el número de 5 dígitos, 5 bueno, ajá, es divisible por 6, encuentra el valor de. Entonces como el criterio de divisibilidad del 3 es que, digo, del 6 es que sea divisible por 2 y por 3, ¿no? Entonces, para que sea divisible por 2, debe de ser par, ¿no? Ujú. Ajá. Y ahora solo hay que encontrar como sí, como D es ya número par, pero que 4 veces, ya, 4D más 5, no, sí. 6 debería, no, ¿qué? 3, no sé, no, 3, sí, 3 debería dividir a 4D más 5, sí, no estoy mal. Y, Ujú. ok, entonces ya no sería como despejar eso, ¿no? O sea, pienso que lo debemos de como escribir en la otra forma, en la que, como en la suma. Ok, ¿como suma? Ajá. O sea, D más D más D más D. No, como, o sea, como la otra forma de representar 3 divide a 4D más 5. Es que como que se me olvida eso. O sea, ¿lo quieres escribir así de esta manera? No, no exactamente. Bueno, creo que aquí lo tengo. No lo tengo. Bueno, bueno, así creo que es, o sea, como 4D más, Si quieres, platica un poco más tu idea y ahorita vemos cómo lo escribimos. ok. Bueno, bueno, tenemos que hacer que 4D más 5, divida, digo 3 divida a 4D más 5, ¿no? Entonces, ya sé. Entonces podemos como, no sé, se me ocurre hacer como tipo una tablita, como que ¿Sí? venga con los residuos de las divisiones, por ejemplo, así como aquí sobran, o sea, como en módulo 3, digamos, como aquí va a Ok, sobrar 1, aquí va a sobrar 2 y aquí va a sobrar 0, ¿no? ok. Entonces, para que 3 divida a 4D más, o sea, 4D más 5, bueno, se me ocurría más como así, 1, 2 y 0. Y estos son como los residuos, ¿no? Entonces, como que para que 4D más 5, para que 3 divida a 4D más 5, como que esto debería ir como aquí. Pero para encontrar 4D, como que tenemos que retroceder, ¿no? 5 veces, ¿no? Para quitarle ese 5, ¿no? Entonces, aquí sería más 4, más 3, más 2, más 1. Y aquí sería más 0, ¿no? Entonces, Ok. como que, pues, ahí, ¿no? Lo que dices es, O sea, 4D, quieres ver que sea divisible entre 3, ¿no? ajá.
Y otra cosa es que D es par, ¿no? Sí. Ok. Entonces, si quieres quitarle 3, esto se puede convertir en esta operación. Ujú. Ah, ok. Entonces, bueno, 4D más 2, o sea, si divides 4D más 2 entre 3, te daría residuo 1, ¿no? Y... No, residuo... No, sí, 0. Sí, sería residuo 0, perdón. Entonces, eso ya dividiría, ¿no? No sé cómo seguir. Ok. Bueno, la notación de congruencias puede ayudarles, pero algo que les recomendaría es así rápido, ¿qué valores puede tener D? Ya dijimos que D es par. Puede valer 0, 2, 4, 6 u 8. Y ya nada más checamos cuánto nos da el valor en cada una de las operaciones. Le voy a dejar el 5 por el momento, para no hacer las transformaciones. ¿Sí ven por qué el 4D más 5? Porque el criterio de divisibilidad del 3 pide la suma de todos los dígitos. D más D más D más D más 5. Ok. A ver, ¿alguien quiere terminarlo? Lo había pedido Christopher. Y también Valiente. Primero Christopher, él había pedido primero. Ok, adelante, Christopher. Pues es que se alejó bastante de mi idea. Ok, bueno, entonces lo borro. Y a ver, tu idea. Pues, pues mi idea sí empezaba así, sabiendo que esto tenía que ser múltiplo de 3 y de 2, por lo tanto de eso podía ser 0, 2, 4, 6 y 8, pero en vez de hacerlo en tablita, hacer las operaciones manualmente. O sea que el número se multiplica por 4 y luego sumando es 5. Esa era mi idea. Pues sí, pero si lo haces manualmente o en una tabla ya no hace diferencia, ¿no? Porque realmente vas a Y hacer. A ver, sí, adelante, adelante. Hazlo. Entonces, ¿qué pasa en el primer caso? pues en el primer caso va de eso. Ah, es 4D. Ah, perdón, pensé que era un 40. No, 4D. Ok. Ah, bueno, entonces pues esto sería esto sería 0, que es 4D, más 5, y sería 5, lo cual no es. Aquí sí sería 2. Esto sería 8 más 5, que sería 13, que no es múltiplo. Si D vale 4, esto sería 16 más 5, que esto sí da, porque esto es 21. Pues, y 6, esto sería 24 más 5 sería 29. Y esto sería 8, que por 4 sería 32 más 5, 37, lo cual no da. Entonces la única respuesta posible sería 4. Ahí está. 6 por 4, 24 y 5 son 29. Y 8 por 4, 32 y 5, 37, ¿no? Ok. Y entonces la única que funciona es cuando D vale 4. Entonces el número es 54,444. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer con una tablita. Ok. A ver, ya les empiezo a dar notación de congruencias. Bueno, vamos haciendo notación de congruencias.
porque ya varios lo están empezando a usar y y pues de una vez para que todos entiendan cuando los pondrán. Ahorita hacemos el 7 lo pidió Sebastián. Sí, profe. Ok, adelante. Lo primero que hice fue sacar, ¿puedo rayar la pantalla? Ajá. Lo primero que hice fue sacar el criterio de visibilidad del 72, que era el del 8 y el del 9. Entonces primero me basé en el del 8 para luego sacar este número. Entonces puse en una división el 7, 9 y X en representación al número que no está. Entonces sobre 8. Pues ese es A por ver, 9. déjame hacerte más espacio para que escribas aquí y acá para que no se encime así de fe. Ok. A ver, entonces, ¿qué criterios vas a usar? El del 72 es el del 8 y 9. Sí, 8 por 9, ¿no? 72. ¿Le sigo? Sí, sí, sí. Continúa. Entonces empieza esa división. Entonces aquí sale que son 7 como de residuo y X. Entonces el único número con 7 como de decenas múltiplo de 8 es el 2. Entonces X es igual a 2. Y luego nos pasamos en el del 9. Y ahí se puede quitar el 7, 9 y 2, ya que el 9 ya es múltiplo de 9 y 7 más 2 es 9. Ujú. Entonces ahora en la otra, ya que nos queda un 6, hay que poner un 3 para que nos dé múltiplo de 9. Ujú. Entonces esos serían los dígitos borrados, 3 y 2. Entonces lo único que falta es hacer la división de 367.92 sobre 72 es igual a 5.11. Ujú. Entonces esos serían los resultados. Los dígitos borrados eran 3 y 2 y el precio del pavo era 5.11. Ok. ¿Sí les queda claro a todos? Bueno, Sí. fíjense, hay problemas que a veces uno los ve y dice, no, no tienes de dónde agarrarte para empezar, pero poco a poco uno va descubriendo varias ideas importantes. Aquí lo que hizo Sebastián. Sí, sí fue Sebastián, ¿verdad? Ya me hice bolas. Ok. Él lo que dijo, siguió esta idea. Para obtener este número debo multiplicar por 72. Y si hay una multiplicación involucrada, pues va a haber divisibilidad por ahí. Entonces tengo que buscar cómo aplicarla. Y muchos pensarían, pero es que hay número decimal. Pues sí, pero también los decimales son números finitos, salen de una multiplicación exacta. No me va a dar un número periódico. En este caso era 5.11, ¿no? Entonces podemos omitir el punto. Nada más queremos un número de 5 cifras que sea divisible entre 72 y es 9 por 8. Como ya tenemos 6, 7, 9, ¿con cuál criterio me conviene comenzar? ¿Con el del 8 o con el del 9? Pues con el del 8, porque el 8 tenemos un dígito desconocido, mientras que del 9 tendríamos 2. Y una manera, se pueden saltar la división si lo piensan de esta forma. Un múltiplo de 8 muy cercano al 790 y algo, pues es el 800, ¿no?
Y antes del 800, el otro múltiplo de 8 es 792, 8 lugares antes. Aquí es 2 y no hay de otra. Y el criterio del 9, pues recuerden, si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a B menos C. Entonces, como quiero que esto sea múltiplo de 9, si le quito múltiplos de 9, sigue siendo múltiplo de 9. Le quito 9, le quito el 7, el 2 y ya nada más debe ser un 3. Es lo único que me queda para que ese número sea divisible, ¿sí? Un problema que puede verse muy complicado, se puede hacer muy fácil de esa manera. ¿Ok? Bueno, yo creo que ya voy a empezar con la notación de congruencias, ¿sí? Okay. ¿Qué son las congruencias? Ok. Hay un matemático al que mencionamos constantemente en los entrenamientos. Y por algo tiene su apodo. A ver, déjenme poner qué será bueno. Ok. Yo creo que aquí con el Graspable. Estoy pensando qué tantas operaciones tenemos que hacer. Ok. A ver, si les pido que hagan esta suma. ¿Cómo se hace esa suma? N por N menos 1 sobre 2. No, N por N más 1 entre 2, ¿sí? Es 2023 por 2024 entre 2. ¿Y a quién se le atribuye esta forma de resolver las cosas? A Gauss, ¿no? Esta es la suma de Gauss. A Carlos, Federico, creo que era con CH. Carlos Federico Gauss, ¿sí? Gauss es considerado uno de los matemáticos uno de los grandes genios de la humanidad. Lo raro es que la mayoría de la gente no lo conoce, pero bueno, todo el mundo habla de Einstein, pero la mayoría de la gente, no más porque se volvió popular por su foto. Pero Gauss es apodado el príncipe de las matemáticas, es así como que de los más grandes que ha habido. Y a Gauss se le ocurrió una idea muy maravillosa, que dijo, ok, le vamos a llamar módulo a lo que vamos a dividir. Por ejemplo, vamos a trabajar módulo 5. Vamos a ver qué pasa con los números. Y vamos a tener 5 cajitas. Los que se dividen entre 5. O que les sobra 1. O que les sobra 2. O que les sobra 3. O que les sobra 4. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, díganme un número. Vamos a analizar los números en módulo 5. Si estamos en módulo 5, vamos a dividir entre 5. Y solo tenemos 5 opciones, ¿sí? O que sobre 1, 2, 3 o 4, o que no sobre nada. Y en esas cajitas vamos a poner los números, ¿sí? Entonces, las cajitas van a venir. Ok, vamos poniendo números en estas cajitas. ¿El 0 en cuál cajita iría? Dividen entre 5. El 1 en esta. 2 aquí, 3 aquí, 4 aquí, 5 aquí, 6 aquí, 7 aquí, 8 aquí, 9 aquí, 10 aquí, 11 aquí, 12 aquí, 13 aquí, 14 aquí. Todos los números los vamos a poder poner en esas 5 cajitas, ¿sí? Y entonces eso lo que hace es que la infinidad de números que haya se convierten en 5 tipos de números nada más. Entonces, aquí están los números que son congruentes con 0 en módulo 5, ¿sí? En esta cajita. ¿Qué quiere decir? Que no les sobra nada, que se dividen exactamente entre 0. Y aquí, ¿cuáles van? Los que son congruentes con 1 en módulo 5, ¿sí? Y aquí, los que son congruentes con 2 en módulo 5, o sea, los que les sobra 2 al dividirlo entre 5. Entonces, por ejemplo, el número 3549, ¿en qué cajita iría? En la sobra 4. Ajá, sobra 4, ¿sí? Al hacer la división,
Al dividir entre 5, 5 por 7, 35. Bajo el 4 no me toca, bajo el 9, 5 por 9, 45 y sobran 4, ¿sí? Entonces resulta que 3,549 es congruente con 4 en módulo 5, ¿sí? ¿Esa idea se entiende? ¿Sí se entiende lo que sería la congruencia módulo 5? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Ahora, entonces, aquí están los números que son congruentes con 0 en módulo 5. Aquí los que son congruentes con 1 en módulo 5. Aquí los que son congruentes con 2. Perdón. N es congruente con 2, módulo 5. Aquí los que son congruentes con 3. Módulo 5. Y aquí los que son congruentes con 4. Módulo 5. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Y esto a qué se traduce? Todos estos números son de la forma 5K. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo ahí? 5 por algún entero, ¿no? ¿Y estos números de qué forma van a ser estos de aquí? 5K más 1. Ajá, 5K más 1. Esta es otra manera de decir que le sobra 1 cuando le divides entre 5. Y aquí serían los números de la forma 5K más 2, ¿sí? Y aquí serían los números de la forma 5K más 3. Y aquí los números de la forma 5K más 4. Entonces, por lo pronto, la primera idea de las congruencias son elegir en qué cajita va cada número. ¿Eso no causa dificultades todavía? Eso está fácil, ¿no? Bueno. Ahora fíjense, hay una propiedad que les va a servir mucho, por ejemplo, a los que ya están compitiendo para una olimpiada, que ya están compitiendo en una selección para una olimpiada nacional. Hay que demostrar que todos los primos mayores a 3 son de la forma 6K más 1 o 6K menos 1. Ay, ¿qué quiere decir eso? Vamos a empezar a usar algunas propiedades, ¿no? Ok. Podríamos empezar diciendo, a ver, el 5. Vamos viendo los primeros primos. 5, el siguiente es 7, el siguiente es 11, el siguiente es 13, el siguiente 17, el siguiente 19. ¿Qué quiere decir que sea la forma 6K más 1 o 6K menos 1? Que al dividirlo entre 6 Para uno, le porque falta 1 uno. o le sobra menos 1 o le sobra 1, ¿no? Sí. Ok. Sí, a este le falta 1 para poderse dividir entre 6. A este le sobra 1 para poderse dividir entre 6. A este le falta 1 para poderse dividir entre 6. A este al dividirlo entre 6 le sobra 1. A este le falta 1. A este le sobra 1, ¿no? Pero pero hay una infinidad de primos. Entonces no podemos checar toda esa infinidad. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, es que nada más ok. Tenemos nada más, al dividir entre 6, tenemos 6 tipos de números, ¿sí? O el número es de la forma 6K, o el número es de la forma 6K más 1, o el número es 6K más 2, o es 6K más 3, o 6K más 4, o 6K más 5. 6K más 5 es lo mismo que decir que es un número de la forma 6K menos 1, ¿no? ¿Sí ven por qué? Sí. Bueno, ¿este número puede ser primo?
No, no puede No. ser, No, ¿por qué? porque también sería divisible entre 6. Sería divisible entre 6. Entonces no hay ningún primo que sea divisible entre 6, porque los primos solo son divisibles entre uno y entre sí mismos, ¿no? ¿Este número puede ser primo? No, tampoco, Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? porque sería par. Si yo factorizo el 2, me dice que esto es 2 por 3k más 1. Ah, ok. Es un múltiplo de 2. ¿Este puede ser primo? Tampoco, Ok. ¿Por qué? porque Sería múltiplo de 3. Sería un múltiplo de Si lo 3. factorizas, te queda 3 por 2k más 1. 3 por 2k más 1. Ok. Entonces, este número, por la definición de divisibilidad, se escribe 3 por algo, entonces se puede dividir entre 3. Entonces ya no es primo. ¿Y este número puede ser primo? No. No, porque es par, ¿sí? Si esto es 2 por 3k más 2. Ok, entonces es 2 por algo, es un múltiplo de 2. Entonces, ninguno de estos puede ser primo. Entonces, los primos solo pueden ser o así, y ya está. ¿Sí? La maravillosa idea de separar a los números por formas es que toda la infinidad de números se convierten en unos cuantos casos que debes estudiar. Unos cuantos casos pequeños, ¿sí? Bueno. César, mm, ¿y por qué se escoge el 6 como base? bueno, también históricamente ha resultado ser útil el 6. Pero fíjense algo importante. No, esta propiedad no nos dice que todos los números de esta forma van a ser primos. Entonces no es un sí, solo sí. Lo que dice es, si son primos, o caen en esta cajita, o caen en esta cajita, pero en esas cajitas caen muchos números que no son primos. Así que no basta hacerlo de esa manera. Cuando empiezas a analizar formas de los números o congruencias, en este caso estamos hablando módulo 6, ya la experiencia te va diciendo, y eso es algo que va aprendiendo uno. Cuando revisas cuadrados, pues revisa el módulo 4, porque ese te da mucha información. Para los primos, el módulo 6, pero no es el único. También podríamos tener el módulo 12, pero nos da más opciones. Entonces, el número 6 es un número pequeñito que nos permite tener pocas clasificaciones. ¿Sí? No es que sea el único importante. ¿Por qué se fijaron en el 6? No sé. Yo creo que Gauss tenía una conexión directa con Dios ahí y le iba susurrando cosas al oído. Fíjate en este número. Y ya Gauss, órale, mira, funciona bien chido. ¿Sí? Bueno, por lo pronto lo que quiero que entiendan de congruencias. Por ejemplo, si les digo el número 3214, módulo, por ejemplo, 11, ¿a cuánto sería congruente? Pues nada más hacemos las divisiones, ¿no? Ok. Esto nos dice el módulo. Este es nuestro número original. 11 por 2, 22, me sobran 10, esto es 1. Por 9 es 99, sobran 2, si no me equivoco. Por 2 es 22, sobran 2. Esto es la congruencia. Lo que sobra cuando lo dividimos. Y esto no importa. Y eso es lo bonito de las congruencias. Ya no tengo que hacer tantas divisiones, nada más me voy a fijar en cuánto me sobra, ¿sí? Ok. Bueno, por lo pronto ya empezamos con un poquito de notación de congruencias y probablemente digan, ¿y eso qué? Híjoles, una vez que uno las aprende a manejar, son magia. Ok. Bueno, les voy a pedir que el archivo que les envié hoy intenten avanzar, intenten resolverlo. Avancen todo lo que puedan en él para mañana empezar a revisar cosas de esta, pero ya mañana dedicarle tiempo sobre todo a lo de congruencias, ¿sí? Ok. Sí, Oscar, ¿querías preguntar algo? Nada, que se alcanzaba a explicar el próximo problema, pero Entonces tú apartas el
¿El 9 o el... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, es que el archivo que les envié a ustedes... A ver, les voy a cambiar el archivo. Bueno, no. De aquí en adelante sí coinciden los problemas. Ok, ¿lo apartas para mañana? Sí, Ok. Déjame nada más ver cuál era el que les estaba proyectando. El que quieres es el 8, ¿verdad? ¿El 8 o el 9? el 8, sí. Ok. Entonces, para esta hojita que les puse aquí es para que los aparten. Entonces, el 8 ya se había anotado, Christopher. Pero me gustaría que te lo cediera a ti porque tú no has explicado ninguno todavía. Y para que te animes mañana. Ok, ya estás anotado ahí. ¿Sale? Ok, los demás no se han anotado todavía en esta hojita, ¿eh? Nada más hay 6 personas anotadas. Pongan aquí su nombre para ir viendo cuáles van resolviendo. Ok. Bueno, pues por hoy terminamos. Ya es la 1. Que coman rico. Bueno, faltan unos minutos para la 1. Que coman rico y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno. Profe, Gracias, gracias. profe. Nos Adiós. vemos. Nos vemos. Ah, Z. hoy tenemos transmisión en vivo en el canal, ¿eh? En Sí, Alef profe. Max Solvers, ahí si nos quieren ver. Gracias por la clase, maestro. Nos vemos. Por nada, hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Nos vemos, bye.